¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Arranca Digo lo que pienso, hoy con un programa muy especial. En un ratito vamos a estar hablando de Fidel Castro, vamos a estar hablando de Cuba, vamos a estar hablando de lo que ha significado, no solamente para la historia de la isla, y pondremos en el aire, además de estar con invitados y un debate respecto del futuro de Cuba, pondremos en el aire parte de una entrevista que pudimos hacerle a Fidel Castro cuando visitó por última vez la Argentina. En 2006, en la provincia de Córdoba, se hizo una reunión del Mercosur, estuvo visitando la Casa del Che en Altagracia y pudimos dialogar con él junto al comandante Hugo Chávez. Enseguida vamos a tener parte de un fragmento de lo que dijeron, de lo que dijo Fidel Castro. Hablaba del Banco del Sur, hablaba de la generación de nuevas ideas. Parecen cuestiones de hace 1000 años, pero de esto hablaba América Latina solamente hace 10. Otro de los temas importantes de la jornada de hoy está relacionado nuevamente con la economía. Una economía que sigue dando números rojos. Se ha conocido por parte del INDEC datos de la construcción. Se derrumbó en octubre 19,2%. Caída en la actividad industrial 8%. Estamos en un momento de un alto déficit en la Argentina, 336% en el mes de octubre, en el mes de en el mes de octubre, 66% lleva en el año ese déficit fiscal de incremento, con un alto endeudamiento, con un dólar que ya pasó la barrera de los 16 pesos, se ha bajado un poco las tasas de interés. ¿Cómo termina la película? Llega diciembre, el presidente dijo que tendremos un mes maravilloso. El bono de fin de año será para algunos. Ya no sé si eso de lo que se hablaba, ese importe alcanza para algo. La inflación está rondando el 40% en la Argentina. Ese es el número para aplicarlo a la canasta básica de la Navidad. ¿Qué Navidad tendrán los trabajadores? De esto vamos a estar hablando en un ratito, de impuesto a las ganancias, de la emergencia social, qué le espera a la Argentina. ¿Llegan los brotes? ¿Llegan las inversiones a pesar de los pedidos del presidente a los empresarios? Que dicen muchos de ellos que el dinero no va a venir porque a cada rato en la Argentina hay un despelote. Esto lo dijo Eduardo Urnequian. Enseguida vamos a estar analizando este tema. Tendremos, por supuesto, nuestra pregunta central con Raúl Aragón. Raúl, bienvenido. Buenas noches, Rosario, ¿cómo estás? Bueno, vos sabés que hubo una ley de blanqueo que permitía a los que guardaron, no digo guardamos, guardaron dólares debajo del colchón, en vez de pagar el 30% de ganancia, pagar 10% y blanquear ese dinero con distintos fines. Comprar bonos, comprar una casa, simplemente ahorrarlos, les permitía blanquear. Pero la ley expresamente prohibía, excluía de ese derecho, porque finalmente es un derecho, a los funcionarios. Bueno, nuestro presidente ha decidido, por decreto, no decreto de necesidad de urgencia, decreto simple, lo cual quiere decir que no requiere aprobación o desaprobación del Congreso. Los decretos de necesidad de urgencia, 90 días pueden ser rechazados por el Congreso. En este caso no, es un decreto simple, modifica la ley y entonces ahora permite que los funcionarios y los familiares de los funcionarios se incorporen al blanqueo con las mismas condiciones. Hay que decir algo, el presidente Macri, en su función de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, utilizó con muchísima, yo diría, ferocidad el poder que le da el Ejecutivo. Vos sabés, Rosario, que en esos 8 años él vetó 4 veces más leyes de las que vetó Cristina Kirchner durante sus 8 años. ¿No? 4-1, es un ejercicio, es legítimo, el veto se puede hacer, es parte del recurso institucional de la República, pero 4 veces más, la verdad que denota un ejecutivo un poco autoritario. Bueno, entonces la pregunta en definitiva es que se incorporan al blanqueo los familiares de los funcionarios, si estás de acuerdo, sí o no. Pareciera, digo yo nada más, ahora veremos, pero le voy a preguntar a mis invitados, que este decreto está hecho a la medida de un Macri, que no es Mauricio, sino Franco, que tiene que blanquear un montón de cuestiones y quizás esto esté relacionado con los famosos Panama Papers. ¿Un decreto puede modificar la ley? Yo, hasta lo que yo entiendo de derecho, creo que no. Rosario, déjame agregarte algo a esto. Va a ser interesante ver cuánto blanquea cada funcionario y cada familiar de funcionario. Va a ser muy interesante ese dato, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, va a ser muy interesante. Bueno, me voy con los economistas, políticos, para analizar un poquito qué pasa con esto que yo te decía en la apertura, ¿no? Con la economía, estos datos, estos números rojos, para dónde va la Argentina. Nos acompañan Claudio Suchovicki. ¿Cómo va? Claudio, buenas noches, gracias por venir. Y Claudio Lozano, los dos Claudios hoy. Buenas noches a ambos. ¿Qué tal? Bueno, el panorama lo pintamos. ¿Qué significa ese panorama, Claudio? La verdad que yo no entiendo mucho cuál es la sorpresa frente al cuadro recesivo. No hay ninguna razón para que la economía tuviese una respuesta distinta. Si yo pongo en marcha una estrategia económica que reordena los precios favoreciendo dominantemente la salida exportadora, en un contexto de una economía mundial que está estancada, si ya normalmente el sector exportador de la economía argentina no tira demasiado, te mueve apenas un tercio de la actividad económica, si encima lo hace en el marco de una economía estancada, te mueve menos. De hecho, objetivamente en el sector agrario han aumentado las unidades vendidas, pero como estamos en una economía estancada han caído los precios de lo que se vendía. Si además de eso, en ese reordenamiento vos hiciste derrumbar el mercado interno vinculado al consumo popular, porque cayeron los salarios, los planes sociales, las asignaciones por hijo, las jubilaciones y demás, bueno, tenés un sesgo recesivo aún mayor. Si a eso le agregás que tenés abierta la economía, que te permite desplazar producción local en un contexto de un mercado más chico. De hecho, los números en el comercio exterior están mostrando que en un contexto de caída de lo que se compra afuera, sube en términos positivos los bienes de consumo final terminados que podríamos estar produciendo acá. Si a eso le agregás que tenés una política que articula tasas de interés y tipo de cambio de manera tal que se obtienen rendimientos financieros en dólares realmente muy significativos, la verdad que tenés una convocatoria a la inversión financiera que desalienta la inversión productiva. Consecuentemente digo, la verdad es que no hay ninguna razón para que la economía esté de otra manera que como está. Claudio, ¿no hay ninguna razón? Un placer escuchar a Claudio. A ver, tengo otra visión, pero también estoy sesgado, no soy objetivo, porque trabajo en el sector financiero. Bueno, ¿quién es objetivo? Nadie. Bueno, yo no lo soy, en este caso. Y yo no hago no miro la inversión financiera como algo horrible, malo y que perjudica a la economía. Yo creo que es el paso inicial, en principio, para que entren capitales a la Argentina y vayan bajando la tasa. Pero no entran. Plata financiera empezó a entrar y ojalá que derive en la economía real, que es el sentido. Pero generalmente de mi uso de razón, de mis años de mercado, todo empieza de esa manera. Primero entra la plata financiera porque los rendimientos son muy altos. Cuando los rendimientos empiezan a bajar, creo que eso empieza a cambiar. Mira. Pero a ver, algunos dicen, ha habido capitales que se fugaron y por eso sube el dólar. No, no lo veo así. Voy a este hecho. El primer dato positivo en términos financieros es que la Argentina colocó deuda a 10 años por primera vez al 15,50 anual en pesos. Muy por debajo de la inflación, muy por debajo del presupuesto argentino de lo que espera de devaluación. Eso hay gente, y la mayoría fueron inversores del exterior, que creen que la Argentina en el largo plazo, 10 años, va a cambiar ese parámetro. Si yo tengo esos rendimientos que van bajando, como la tasa de interés, en algún momento me voy a tener que preguntar, necesito otra alternativa de inversión y voy buscando. Y eso de la ganancia extraordinaria, esto que están grabando, están discutiendo, vamos a suponer que yo, en primera persona, acepté el riesgo argentino y digo, vendo dólares y me coloco en pesos. Y coloqué LEVAX, que en el promedio me rindieron 28... Letras del Banco Central, vamos a aclarar porque hay gente que no sabe lo que son las LEVAX. Letras del Banco Central. Nunca las vieron, ¿viste? Por eso. Bueno, pero le presté plata a la Argentina y confié en la Argentina y creo en mi país. Y me pagaron 28% anual, altísima. Pero ¿sabes qué? Es menos que la inflación. ¿Qué renta financiera tuve si perdí poder adquisitivo de mi dinero? A ver, Claudio. Sí, bueno, perdió en relación a la inflación, ganó en dólares. No, pero yo vivo en Argentina. Yo vivo en Argentina. Sí, sí. Y en dólares tampoco gané, porque las cosas subieron en dólares también. Los que viven en la Argentina, los que viven en la Argentina y que tienen excedentes, tienen mucha guita afuera. Bueno. El problema argentino es que los millonarios de la Argentina tienen aproximadamente 375.000 millones afuera. Argentina es un país muy particular, donde vos tenés un Estado con 220.000 millones de dólares arriba de la cabeza, de deuda, y millonarios con 375.000 afuera. La verdad, si vos tomás el periodo 2003-2015, se fueron de la Argentina 103.000 millones de dólares. La verdad es que si yo quiero discutir el relanzamiento productivo de la Argentina, más que preocuparme por el ingreso de capitales, me preocuparía por la salida, por cómo no se sale.
¿Y cómo hacemos? Ahora, ¿Cómo hacemos para tratarlo bien? No es una cuestión de tratarlo bien, es una cuestión de discutir en serio cuál es el horizonte productivo que el país tiene que tener. Y consecuentemente esto supone un proceso de concertación y discusión, mesas de concertación por cadena de producción, sector por sector, discutiendo cómo se distribuye la renta y cómo se ordena la inversión en cada caso. Eso es lo que la Argentina no ha hecho. Argentina es un país que le falta concertación. Y es lo que necesita para poder avanzar de otra manera. Ahora, independientemente de eso, que es lo que a mí me parece, el problema es el enfoque de la política. Yo no digo que la renta financiera sea buena o mala. Si yo tengo hoy un contexto de achicamiento de mercado con economía mundial estancada y tengo en ese contexto un rendimiento financiero en divisas relativamente superior a lo que me dan las inversiones productivas, yo tengo caída de consumo, caída de la inversión, caída de las exportaciones y consecuentemente recesión. No tengo ninguna otra posibilidad. Por eso que me sorprende la discusión. El comportamiento de la economía argentina es el que puede tener. Ahora, hoy están pasando algunas otras cosas. Pero Claudio, la discusión tiene que ver con lo que ha dicho, prometió el gobierno algunas cuestiones campaña y ya las promesas, siendo gobierno. Aparte un elemento, ni siquiera en este contexto el déficit fiscal está actuando como límite a la recesión, porque es un déficit distinto al anterior. Es un déficit que, por un lado, libera rentas a los sectores de capacidad económica, porque le quitaste retenciones a los ojeros, le quitaste retenciones a las mineras, estás derogando bienes personales. Digo, en lugar de tributar sobre los sectores que tienen capacidad contributiva, le has sacando. Estos sectores no consumen. En el mejor de los casos invertirán alguna vez, no necesariamente ahora. Y del otro lado tenés caída de los salarios de los estatales, reducción del gasto social en términos reales en el año 2016. Consecuentemente, el Estado, en la parte que va a consumo, también retrae. Por lo tanto, el déficit que tenemos ni siquiera contribuye para ponerle un piso al proceso recesivo. Claudio. Voy a usar un ejemplo. ¿Saben cuánto pesa este celular? Perdón que no estoy haciendo la publicidad. ¿Sabes cuánto pesa este celular? 135 gramos. Si lo descompongo todo, completamente todo, está formado. Lo que más tiene es litio, 60 gramos de litio. Lo producen en Argentina y en Bolivia. Lo segundo que más tiene es plástico, 25 gramos de plástico. Después tiene 2 gramos de oro, tiene 2 gramos de platino, tiene 14 gramos de cobre. Me estoy tratando de agarrar de memoria, pero es esto. A todo esto le pongo el valor de mercado, al precio de cierre de mercado, lo que cerró el oro, lo que cerró el platino, lo que cerró... ¿Saben cuánto vale hacer este celular? 3 euros. En términos de materia prima. Le agrego, ¿dónde se fabrica? En China. Por la explotación de su mano de obra, terminan pagando 85 euros. Por lo tanto, la misma empresa fabrica este celular, hacerlo cuesta menos de 100 euros. Vos lo comprás en 500 euros. ¿Qué es la diferencia? Investigación y desarrollo. ¿Qué es talento? Favorecer a los emprendedores, a que la gente produzca. Yo tengo que incentivar a que la gente invierta y produzca y crea, no a depender del Estado, y siempre depender del Estado. Los países que todos envidian y hablan, invierten, que Argentina lo acaba de rechazar, entre otras cosas, el incentivo a los emprendedores. Vos tenés que fomentar que la gente empiece, que Argentina los tiene, fomente estos emprendedurismos para generar riqueza en serio. ¿Alguno de acá tiene Netflix? ¿Tenés Netflix? Sí. ¿Cuánto pagás? Son aproximadamente $10, ¿no? $10. ¿Sabes cuántos usuarios tiene Netflix? 70 millones de usuarios. Quiere decir que factura a $10, entre ellos vos, factura 700 millones de dólares por mes. 8.000 millones de dólares por año, más que nuestra cosecha de trigo y de maíz. ¿Todavía vamos a pensar que somos un país rico porque tenemos materias primas si no incentivamos el talento para que produzca? Pero si al que produce le agrego, cuando cargas nafta te pongo impuestos, cuando cargas gas te pongo impuestos, es el 50% de la tarifa. Cuando te saco 35% de ganancias, 21% de impuesto al consumo, si en vez bueno, de pero nadie quiere hablar de una reforma impositiva, si no estamos hablando de todo juntos, bueno, ¿no? y una reforma del Estado. A mí me parece muy particular. ¿Qué quiere decir una reforma del Estado? ¿Achicarlo para que se totalmente compre de la para? acuerdo. No busques la eficiencia del Estado. Pero, Claudio, la yo estoy eficiencia del totalmente Estado. de acuerdo con vos. Sí, lo sé, porque te conozco bien. Que el patrón que debería dominar en el desarrollo productivo es la investigación, el conocimiento, la incorporación de progreso técnico. Ahora, la particularidad es que esta política tiende a especializarte en un patrón extractivo, con bajo nivel de incorporación de progreso técnico y que sostiene una armaduría industrial dominada por un capital extranjero que no incorpora investigación y desarrollo. Si vos tomás el capital extranjero hoy en la Argentina y ves a dónde va, el capital extranjero tiene ¿dónde está? Porque el famoso tema del capital extranjero que va a venir parece prescindir de que el capital extranjero ya está en la Argentina.
está en las principales actividades del país. Y si vos ves qué hace, va a obtener renta rápida explotando recursos naturales. O cuando está en el sector industrial, lo que hace es, deja a los proveedores afuera, no trae investigación y desarrollo, y lo que hace es demandarte un volumen impresionante de importaciones, amén de que te remite al exterior buena parte de tus utilidades. Te hace un agujero de esta magnitud en materia de divisas y no nos aporta nada de lo que vos estás planteando. Replantear esto para estimular investigación y desarrollo implica una orientación de los precios, de los estímulos y del funcionamiento de la economía que no tiene nada que ver con este enfoque. Comparto, o sea, ese sería el debate. Ese sería el debate. Ese sería el debate. ¿Cómo hago una Argentina productiva? Bueno, como una Argentina que la gente no ahorre afuera de la Argentina. Instrumento concreto, pero antes de eso, permítanme que agregue... concertación, mesas de concertación por cadena de producción con presencia de trabajadores. Permítanme que agregue y algo. empresarios. ¿Cómo haces eso en un país que no incluye? Porque tenemos que estar todos adentro. Bueno, si es una mesa de concertación vas a incluir. No, pero digo, cuando vos No, tenés... este país no va para ahí, ese es el tema. Ah, chicos. bueno. Por eso yo digo, vamos a discutir lo que hay que hacer, lo que creemos que hay que hacer es una historia. Otra cosa es lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es otra cosa, no va para ese lugar. Bueno, hablemos de lo que se está haciendo para saber a dónde vamos. Bueno, yo te digo, hoy estamos mal porque hay un cuadro recesivo. Yo tengo la impresión que el 2017 va a ser más moderado en términos de situación social que lo que ha sido el ajuste de este año, porque el gobierno tiene en la cabeza ver cómo hace para discutir la elección de octubre. Creo que, por lo tanto, el nivel de presión sobre la sociedad va a ser menor. Ahora, no veo tampoco una recomposición de actividad muy importante. Va a ser sobre salarios bajos. Y al mismo tiempo, además, tiene muchos problemas, porque la verdad yo no sé cómo van a manejar la discusión de las próximas paritarias. ¿Qué va a pasar con la discusión salarial en el marco de un sector empresarial que tiene apertura a la producción importada, achicamiento de mercado, aumento de tarifas y reducción de rentabilidad? ¿No van a ir a precio los aumentos de salario? Entonces digo, la verdad es que yo no sé en qué están pensando. Me parece que vamos a tener un año donde va a estar un poquito mejor, pero nada del otro mundo. Y el problema que tenemos es que estamos incubando una bomba importante porque estamos en un contexto de endeudamiento creciente de una Argentina que ya tiene una deuda difícil de afrontar, desde mi punto de vista absolutamente impagable, y encima sumamos 52.000 millones de dólares más en el curso del presente año y tenemos una autorización de endeudamiento para el 2017 de otros 40.000. Está muy bien, tenemos un déficit fiscal muy grande. ¿Cómo querés que lo financiemos? Porque nos quejamos de todo. Y no estoy en el gobierno ni quiero defenderlos y tengo también mis diferencias estratégicas, pero desde un punto de vista vos decís, tenemos un país con un déficit fiscal enorme, gastamos mucho más de lo que nos ingresa. No queremos subir impuestos porque no puede pagar más los empresarios y lo trasladan, si vos le pones un impuesto hasta la tasa de interés, lo van a trasladar a precio. Tenés un déficit fiscal enorme porque tenés un gasto público enorme que necesitas asistencialismo y no lo podés bajar, comparto. ¿Qué haces? Entonces lo financiás emitiendo, se te va por un lado. Lo financiás, bueno, te endeudas para ganar tiempo. ¿Es la solución? Obviamente no. Pero lo que siento es que hagan lo que hagan, no vamos a quejar de todo. Con lo tanto, más que constructivos... Pero esta historia del déficit... Es hermoso el déficit fiscal. La justificación de la deuda. Bueno, ¿cómo lo financiás? ¿Cómo financiás el déficit fiscal? Primero, volvería a tener retenciones sobre la soja 5 puntos más alta. Mirá, volvería a las retenciones a las mineras. Por primera vez, bajar impuestos. Argentina déjame un segundo. Un solo ejemplo, porque acá hay un tema de fondo, que es el debate del sistema impositivo argentino. En la Argentina hay 114.000 personas que tienen un patrimonio neto superior al $1.000.000, que tienen en promedio 15 palos por cabeza, y que si vos le aplicaras el 0,75 que te establece la ley de bienes personales, te traería 13.000 palos en dólares anuales de financiamiento. Son 180.000 millones de pesos. Y nosotros estamos derogando bienes personales en lugar de cobrándole impuestos a los que tienen capacidad económica y riqueza. Riqueza. Pero no estamos discutiendo las empresas. Vas a discutir el impuesto a la herencia. En contraposición, lo que dicen es que van a sacar ese impuesto para un impuesto que es más justo, que es el impuesto a la herencia. Yo lo que vi es tampoco que bienes personales lo están derogando. Lo que hay que hacer acá es un buen impuesto al patrimonio neto, como corresponde, como existe en todos los países, los países razonables. Sí, no, un impuesto sobre los que tienen capacidad económica. Yo no creo que la Argentina tenga una presión tributaria imposible. Lo que tiene es una presión tributaria mal distribuida, que no cobra sobre quienes deben cobrar. Sí, porque es ridículo que un trabajador pague ganancias.
Sí, y porque no ajusta por inflación, pero las empresas también la están confiscando por ajuste por inflación. Ya pagás el IVA, ¿viste? Pero aparte Bastante, de para eso, todos. si yo fabrico un stock y no lo vendí porque estoy, déjame ponerlo en términos financieros, empomado porque hay una recesión y no lo puedo vender, y yo tenía un activo que valía 100 y hoy vale 140 por la inflación, voy a pagar impuestos a las ganancias por los 40 pesos restantes. Y eso es una confiscación también sobre el capital. El no ajuste, el problema serio que tiene la Argentina es la inflación. El impuesto a las ganancias, lo que estamos discutiendo es porque paritarias cerraron a un promedio del 30% y vos querés el impuesto a las ganancias subirle un 15%. ¿Sabés qué cosa no entiendo? Prat Gay dijo, el ministro de Economía dijo, nosotros no podemos corregir más ganancias porque si no, no nos alcanza el dinero para poder cubrir los planes sociales. Pero para las retenciones a las exportaciones no hubo ningún inconveniente. La cuenta no sé cómo la hicieron, pero parece que les daba antes. Perdón, pero solo una sola cosa más y juro que no hablo más. No, pero sí. Porque si estamos para hablar. No, está bien. Yo quizás tengo una premisa distinta, no sé, creo mucho en la actividad privada y me desenvuelvo ahí. Bajar impuestos a veces es recaudar más. Vos le sacaste, entiendo que hay pero si no le alcanza, bajo impuestos espera, no recauda más. Vos pusiste incentivos, le sacaste ingresos brutos al polo tecnológico que se instala en Parque Patricios en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál fue el resultado? Dejé de ingresar ingresos brutos, recaudo cero. ¿Pero qué pasó? Todos se instalaron ahí. Como todos se instalaron ahí, subieron las propiedades. ¿Saben qué pasó? Se recaudó mucho más por el impuesto inmobiliario. Con lo cual, la ciudad ganó en vez de perder. Y fomenté una industria. El impuesto también se puede utilizar como incentivo. Vos le sacaste retenciones al trigo y al maíz, a las exportaciones. ¿Cuánto exportabas antes? Cero. Por primera vez en muchos años tenés cosecha fina. Y vamos a exportar trigo y maíz como no exportábamos hace mucho tiempo. Eso es ingreso de divisas reales. Bajar impuestos a veces también es recaudar más. Subir impuestos es recaudar menos porque la gente aumenta la posibilidad de ilusión, querer evadirlos, porque es el la tema es cómo le llega a la gente. El argumento de bajar impuestos y recaudar más es un argumento viejo. Perdón, soy muy viejo, Claudio. Un argumento de pero los países desarrollados pagan mucho menos impuestos. No, te sí, equivocás. 7% de IVA en Estados Unidos. Sí, casualmente, paga menos de IVA, paga más de patrimonio neto y paga más de ganancias. Si vos tomás 35% de ganancias pagan. Si vos tomás 35% de ganancias pagan. Lo que estoy diciendo es lo que todos, significa y los trabajadores ganancias. No es cierto. Sí, lo que significa ganancias y patrimonio en el total de la recaudación de los países desarrollados equivale aproximadamente al 50% de la recaudación. Acá no llega al 30%. O sea, nuestra tarea en lo que son impuestos directos sobre quienes detentan capacidad económica es Claudio, muchísima, lo cual no tiene nada que ver con el tema del impuesto sobre la actividad económica, es impuesto sobre las personas. Una discusión. Son dos cosas y ahora diferentes. Vas a ir necesito que cierren, te corrijo. Que cierren porque me tengo que ir a la pausa. En Chile, un solo tema, ya que va a ser una mesa política. La alícuota de los multimillonarios en Chile y en Brasil está en 41-42%. Son números. Perdón, déjame ir a lo concreto de esto. Déjame ir un punto, y va para la mesa política. Agarrar a los más ricos del mundo. Sí, sintéticamente te pido, Claudio, tengo que irme a la pausa. Entiéndolo. Síntesis, vos sos periodista, me vas a entender. No, entendí perfecto, ya está. Dale, 30 segundos, sí, hacelo. No, los más ricos del mundo, vos le compras todo. Bill Gates, Steve Jobs, ya no, pero bueno. Les compras las cosas. Cuando agarras el listado de los ricos más grandes de la Argentina, muchas veces son prebendarios del Estado o políticos. Entonces, en la matriz es, ¿sabés qué? Si cada vez vas a pagar más el que está trabajando en la actividad privada y el político puede decidir, vamos a querer ser todos políticos. Vamos a querer ser todos políticos. No, el sistema impositivo que tenés es el que hace que vos tengas en la Argentina 11 personas que tienen un patrimonio neto de más de 1000 palos verdes y que ninguno tiene que ver con el Estado. Son todos privados, ¿eh? Prebendario del Son Estado. todos privados. Sí, ellos se van a quedar esto es lo que hay que terminar. Ellos se van a quedar discutiendo. O de la actividad privada en otras. Sí, se van a quedar discutiendo sobre esto que me encanta. Yo tengo que ir a la pausa. Les agradezco a los dos Claudios por haber venido. Es un tema apasionante. Nunca nos pondremos de acuerdo. Estas son las dos visiones. Así estamos. Mientras tanto, sí, ya voy. Quería decir que Prat Gay dijo sobre ganancias que les devolvemos en el primer mandato lo que Cristina Fernández de Kirchner le sacó en el segundo. Es la rebaja más grande de la historia. No sé cómo hace las cuentas el ministro Prat Gay, que por lo general dice que no sabe. Hacemos la pausa, enseguida regresamos, estaremos hablando de Cuba y la nota a Fidel Castro.